Buenas noches, hermanos. Hoy vamos a hablar sobre Thomas Hobbes, siguiendo el sílabo del curso. Permítanme hacerles una introducción a este personaje. El pensamiento político de Thomas Hobbes. Entonces, Thomas Hobbes ha escrito una obra que se llama El Leviatán. Y en esa obra, Hobbes plantea su pensamiento político. O sea, plantea una de las soluciones para la sociedad, ¿no? Entonces, lo que pretendo en este tiempo es más o menos describir que, a grandes rasgos, qué es lo que planteaba Hobbes como solución para los problemas de la sociedad. Hobbes hace un esfuerzo por entender cuál es el origen del Estado, ¿no? Y cómo éste se puede mantener. Entonces, a partir de qué relaciones. Entonces, espero que podamos lograr argumentar o en todo caso comprender cuál es el pensamiento de este autor y cuál es el aporte, ¿no? Y hasta nuestros días, qué pervive, ¿no? De este autor que es muy conocido, ¿no? En la política lo conocen mucho, ¿no? Y está vigente todavía, ¿no? Bueno, Hobbes, para empezar y hablar un poquito de repente antes de hablar de su pensamiento, para poder hablar un poquito acerca de su vida, de su biografía. ¿Quién es Thomas Hobbes? ¿Quién es Thomas Hobbes, no? Thomas Hobbes es uno de esos pensadores que aparecen junto a Luke y David Hume, ¿no? Es uno de esos pensadores que, que va a tratar de explicar cómo gobernar de manera objetiva y cómo desarrollar un modelo de gobierno que pueda manejar la sociedad. Entonces, Thomas Hobbes nos va a traer, nos va a traer un, un adelanto de eso, ¿no? Entonces, vamos a, vamos a trabajar un poquito con este, con este pensador. Thomas Hobbes nace en 1588. Fue un filósofo inglés considerado uno de los fundadores de la filosofía política moderna. Su obra más conocida, como ya lo he dicho, es El Leviatán. Fue escrita en 1650, donde él sienta las bases de la teoría contractualista. ¿Qué es el contractualismo, no? Es una corriente moderna de filosofía política y de derecho que explica el origen de la sociedad y del Estado como un contrato original entre humanos, por el cual se acepta una limitación de las libertades a cambio de leyes que garanticen la perpetuación de ciertas eh, concesiones, de ciertas concesiones. Este es el contractualismo. En el fondo es un pacto, es un acuerdo. Ahora, la teoría contractualista, que fue influyente en el desarrollo de la filosofía política occidental, además en el ámbito filosófico, se trabajó también en otros campos del conocimiento, como la historia, la ética, la teología, la geometría y la física. Además de ser considerado Hobbes el teórico por excelencia del absolutismo político, en su pensamiento aparecen conceptos que fueron fundamentales del liberalismo, tales como el derecho del individuo,
la igualdad natural de las personas, el carácter convencional del Estado, que conllevará a la posterior distinción entre este y la sociedad civil. La legitimidad representativa y popular del poder político, al poder ser este revocado de no garantizar la protección de sus subordinados, etc. Su concepción del ser humano como igualmente dependiente de las leyes de la materia y el movimiento, o sea, materialismo, sigue gozando de gran influencia, así como la noción de la cooperación humana basada en el interés personal. Hobbes fue personaje controvertido en su época, aunque su pensamiento haya sido después muy influyente, tal vez demasiado moderno para su época y demasiado conservador para los siguientes. De hecho, en 1666 se quemaron sus libros en Inglaterra por haber sido considerado ateo y tras su muerte se volvieron a quemar públicamente. En vida tuvo que batallar sin tregua contra dos grandes enemigos, la Iglesia Anglicana y la Universidad de Oxford. Su pensamiento se formó en estrecho contacto con los círculos europeos de René Descartes, Pierre Gassendi y Galileo Galilei. No solo desde Inglaterra, a través del cenáculo intelectual reunido por la familia Cavendish, de la que fue preceptor en varias ocasiones, sino directamente por medio de sus largos viajes por Francia, Italia y Alemania. Las guerras civiles entre parlamentarios puritanos y realistas le hicieron refugiarse en París en 1640 y volvió a su país 11 años después. Su defensa de un poder monárquico fuerte y conservador le valió una pensión del rey Carlos II de Inglaterra. Thomas Hobbes nació en Westport, ahora parte de Malesbury, el 5 de abril de 1588. Fue un prematuro bebé. Su nacimiento habría sido suscitado cuando su madre oyó hablar de una inminente invasión de la Gran Armada Española, llamada también en su tiempo la Armada Invisible, Invencible. Por eso Hobbes afirmó más tarde, explicando su propio origen: mi madre dio a luz gemelos, yo mismo y el miedo. Hoy pocos datos sobre su niñez. Se ignora incluso el nombre de su madre. Su padre, Tomás, era vicario de Charlton y de Westport, pero al verse involucrado en una pelea con el clero local, se vio obligado, para evitar males mayores, a abandonar Londres sin su familia, formada por su mujer y sus 3 hijos, que quedó al cuidado del tío paterno del filósofo Francis Hobbes, varios años mayor ya que este. Disponía de medios suficientes al ser un rico comerciante sin familia. Así pues, desde los 4 años se educó en Westport y luego en Malmesbury, donde pasó a la escuela privada de Robert Latimer, un graduado de Oxford, ante la precocidad intelectual que mostraba el muchacho. A los 6 años aprendió latín y griego y desde los 8 a los 14 trabajó en poner en verso latino la Medea de Eurípides. Alrededor de 1603, con solo 15 años, marchó al colegio Magdalen Hall de Oxford, precursor de Hertford College, dirigido por el puritano John Wilkins. En la Universidad de Oxford, Hobbes se sintió poco atraído por el aprendizaje escolástico y prefirió hacer lecturas según su criterio y fuera del programa. Por ello estuvo un breve lapso en la Marina y no completó el grado de bachiller de artes hasta 1608. Sin embargo, su talento no pasaba desapercibido y fue recomendado como tutor para el hijo de William Cavendish, barón de Harwich, y más tarde conde de Devonshire, también llamado William por su profesor en el Magdalen Sir James Hussey.
Con esto comenzó su larga relación vital con esta familia. Hobbes se hizo amigo de su pupilo William y ambos fueron juntos en un gran tour por Francia, Italia y Alemania en 1608 y 1610. En el continente, Hobbes asimiló los métodos científicos y críticos europeos y desde entonces desdeñó el escolasticismo que había aprendido de mala gana en Oxford, aunque en ese momento su interés principal era el estudio y el análisis de los clásicos grecolatinos, y en especial su gran traducción de la historia de la guerra del Peloponeso. Esta edición apareció el año de la muerte de su alumno y amigo, 1628, y fue la primera traducción directa del griego al inglés. Trabajo difícil, incluso para un experto. También se cree que tres de los discursos, incluso en Horsey, observaciones y discursos, que se publicó en 1620, son de este periodo. Aunque Hobbes se asoció con figuras literarias como el dramaturgo Ben Jonson y trabajó brevemente con amanuenses del filósofo empírico y canciller Francis Bacon, introductor del género ensayístico en Inglaterra, no extendió su esfuerzo a la filosofía hasta después de 1629. Su patrón Cavendish, entonces conde de Devonshire, había fallecido víctima de la peste en junio de 1628 y se vio sin trabajo al ser despedido por la condesa viuda. Sin embargo, sus buenas referencias como tutor le aseguraron, según en el mismo oficio, y tomó como pupilo a Gervase Clifton, hijo del honorable baronet del mismo nombre. Para ello tuvo que desplazarse a París, pero de nuevo fue contratado por la familia Cavendish en 1631 como tutor de William Cavendish, hijo mayor de su alumno anterior. Y fue entonces durante los siguientes 7 años cuando despertó definitivamente su interés por la filosofía. Visitó Florencia en 1633, 36 y luego participó en las disputas de los descreídos pirrónicos libertinos en París, mantenido por el matemático y filósofo Marin Mersenne. Este le abrió las puertas de los salones parisinos y le animó a publicar sus descubrimientos en psicología y física. Hobbes describe en una autobiografía hasta qué punto ardía en él la vocación filosófica. Su estado de meditación incesante, en barca, en coche, a caballo. Es en este momento de su vida cuando concibe que el principio de su física será el conatus o movimiento, la única realidad que genera cosas naturales, porque le pareció que este principio era capaz de fundar incluso ciencias humanas como la psicología, la moral y la política. En París, el primer interés de Hobbes fue estudiar la física del movimiento, pese a lo cual desdeñó el trabajo experimental. Empezó entonces a concebir un sistema filosófico mecanicista y materialista al cual dedicaría toda su vida. Primero elaboró separadamente una doctrina ordenada sobre los cuerpos que mostraba cómo los fenómenos físicos eran universalmente explicables en términos de movimiento. Luego extrajo al hombre del reino de naturaleza y en otro tratado distinto mostró qué movimientos corporales específicos estaban involucrados en la producción de los fenómenos particulares de la sensación, conocimiento, afectos y pasiones, mediante los cuales el hombre, movido principalmente por el temor y el deseo, entra en relación con otros hombres iguales en una guerra de todos contra todos. Finalmente, consideró cómo los hombres se sintieron movidos a entrar
desde este hostil estado natural a una sociedad artificial, otorgando el monopolio de la violencia a una autoridad superior, y argumentó cómo esto debía de ser regulado con un contrato social si los hombres no querían volver a caer en brutalidad y miseria. Por lo tanto, propuso unir los fenómenos separados del cuerpo, el hombre y el Estado. Hobbes volvió a Inglaterra en 1637, cuando el país estaba revuelto por el desacuerdo entre parlamentarios y el rey. Sin embargo, hacia 1642 ya había escrito un breve tratado llamado Elementos de la Ley Natural y Política, que no fue publicado y solo circuló un manuscrito entre sus conocidos. Con todo, una versión pirateada se publicó 10 años más tarde, aunque parece que gran parte de los elementos de la ley natural y política fue compuesta antes de la sesión del Parlamento Corto. Hay partes polémicas de este trabajo que claramente muestran su posición en la creciente crisis política. Pese a todo, la gran mayoría de los elementos del pensamiento político de Hobbes apenas se modificaron entre sus elementos de ley natural y política. Y su Leviatán, lo que demuestra que los elementos de la guerra civil inglesa tuvieron poco efecto en su doctrina contractual. Sin embargo, y ahí vemos ahora la obra importante de Hobbes. Los argumentos de Leviatán fueron modificados al tratar sobre la necesidad de consentimiento para crear obligaciones políticas. A saber, Hobbes escribió los elementos de la ley, que los reinos patrimoniales no estaban necesariamente formados por el consentimiento de los gobernados, mientras que en Leviatán argumentaba que sí lo estaban. Esto quizás reflejaba la opinión de Hobbes sobre la controversia del acuerdo o su reacción a los tratados publicados por Sir Robert Filmer y otros entre 1640 y 1651. Cuando en noviembre de 1640 el Parlamento Largo sucedió al corto, Hobbes sintió que estaba en peligro por la circulación de su tratado y huyó a París, sin regresar en 11 años. En París se reincorporó al cenáculo de Mersenne y escribió una crítica a las meditaciones de René Descartes, que se imprimió como la tercera entre las objeciones adjuntas, obteniendo respuesta de Descartes en 1641. Un conjunto diferente de observaciones sobre otros trabajos de Descartes se difundieron solo tras concluir su correspondencia mutua. Hobbes también amplió sus propios trabajos con una tercera sección de SIP que se terminó en noviembre de 1641. Aunque inicialmente solo circuló en forma privada, fue recibida e incluyó argumentos repetidos una década más tarde en su Leviatán. Luego volvió a revisar las dos primeras secciones de su trabajo y apenas publicó, salvo un breve tratado de óptica, Tractatus Opticus, incluido en la colección de tratados científicos publicados por Mersenne, como Cogitata Psicomathematica en 1644. Se había ganado una buena reputación de los círculos filosóficos y en 1645 fue elegido junto a Descartes, Gilles de Roberval y otros para abrir la controversia entre John Pell y Longomontanus sobre el problema de la cuadratura del círculo. Ante esto, pasarían unos años y estallada ya la Guerra Civil Inglesa en 1642 y en vías de derrota, la causa realista, a mediados de 1644, los partidarios del rey Carlos empezaron a exiliarse en Europa. Muchos fueron a París y Hobbes pudo así tratarlos. Esto revitalizó las esperanzas políticas de Hobbes y su Decibe se volvió a publicar
distribuido en una esfera más amplia. La imprenta El Siberiana de Ámsterdam, de Samuel de Sorbier, publicó en 1646 este trabajo, con un nuevo prefacio y algunas notas nuevas para responder a las objeciones. En 1647, Hobbes tomó el puesto de instructor matemático del joven Carlos, príncipe de Gales, que había llegado desde Jersey en julio. En este puesto estuvo hasta 1648, cuando Carlos fue a Holanda. Rodeado de realistas exiliados, Hobbes compuso su obra máxima Leviatán, donde exponía su teoría del gobierno civil en relación con la crisis política, obra de la guerra. Hobbes comparó al Estado con el monstruo bíblico Leviatán, compuesto de hombres y creado bajo la presión de las necesidades humanas, pero disuelto por la guerra civil, suscitada por las pasiones humanas. El trabajo se cerró con una revisión y conclusión general en respuesta a la guerra, que respondió a la pregunta: ¿tiene un sujeto el derecho de cambiar de lealtad cuando el poder de un antiguo soberano para protegerlo se pierde irrevocablemente? Durante los años de la composición de Leviatán, Hobbes permaneció en París o en sus cercanías. En 1647, sin embargo, una enfermedad grave casi acaba con él y lo tuvo incapacitado durante medio año. Al recuperarse, reanudó sus trabajos y completó la obra hacia 1650. Mientras tanto, se estaba traduciendo el de Sibri. Los eruditos no se ponen de acuerdo en si fue el propio Hobbes el que lo tradujo. En 1650 se publicó una edición pirata de Elementos de la Ley Natural y Política. Se dividió en dos volúmenes pequeños. En 1651, la traducción de latín al inglés de Civi se publicó bajo el título Filosofía Rudimental, concerniente al gobierno y a la sociedad. Mientras tanto, se produjo la impresión de la obra mayor y finalmente apareció a mediados de 1651, titulada Leviatán, o la materia, forma y poder de una riqueza común, eclesiástica y civil. Tenía el famoso grabado de la página del título que representaba un gigante coronado por encima de la cintura que se elevaba, por encima de colinas que dominaba un paisaje, sosteniendo una espada y un báculo, y formada por diminutas figuras humanas. El trabajo tuvo un impacto inmediato. Pronto Hobbes fue más elogiado y censurado que cualquier otro pensador de su tiempo. El primer efecto de su publicación fue romper su vínculo con los realistas exiliados, que bien podrían haberlo matado. El espíritu secularista de su libro enfureció enormemente tanto a los anglicanos como a los católicos franceses. Hobbes apeló al gobierno inglés revolucionario para su protección y huyó a Londres en el invierno de 1651. Después de su sumisión al Consejo de Estado, se le permitió sumergirse en la vida privada en Fetter Lane. En 1658, Hobbes publicó la sección final de su sistema filosófico, completando el esquema que había planeado más de 20 años antes. De Homine consistió, en su mayor parte, en una elaborada teoría de la visión. El resto del tratado se ocupó de forma somera de algunos de los temas más tratados en Naturaleza Humana y Leviatán, además de publicar algunos textos polémicos en matemáticas y física. Hobbes también continuó produciendo trabajos filosóficos desde el momento de la Restauración. Adquirió una nueva prominencia. El hobbismo se convirtió en sinónimo de todo lo que una sociedad respetable debería denunciar. El joven rey, el antiguo alumno de Hobbes, ahora Carlos II, recordó a Hobbes
y lo llamó a la corte para concederle una considerable pensión de 100 libras esterlinas. El rey fue importante para proteger a Hobbes cuando en 1666 la Cámara de los Comunes presentó un proyecto de ley contra el ateísmo y la profanación. Ese mismo año, el 17 de octubre de 1666, se ordenó que el comité al que se remitió el proyecto de ley debería estar facultado para recibir información tocante a libros como el ateísmo, la blasfemia y la profanación. En particular, el libro del señor Hobbes llamado Leviatán, Hobbes estaba aterrorizado ante la perspectiva de ser etiquetado como un hereje y procedió a quemar algunos de sus documentos comprometedores. Al mismo tiempo examinó el estado real de la ley de la herejía. Los resultados de su investigación se anunciaron por primera vez en 3 diálogos cortos, agregados como apéndice a su traducción latina de Leviatán, publicada en Ámsterdam en 1668. En este apéndice, Hobbes pretendía mostrar que, dado que el Tribunal Superior de la Comisión había sido sofocado, no había ningún tribunal de herejía en absoluto al que fuera susceptible de recurrir, y que nada podía ser una herejía excepto oponerse al credo de Nicea, lo cual sostuvo el Leviatán no hacía. La única consecuencia del proyecto de ley fue que Hobbes nunca más podría publicar nada en Inglaterra sobre temas relacionados con la conducta humana. La edición de 1668 de sus obras fue impresa en Ámsterdam, porque no pudo obtener la licencia del censor para su publicación en Inglaterra. Otros escritos no se hicieron públicos hasta después de su muerte, incluyendo el Vemos, la historia de las causas de las guerras civiles de Inglaterra y de los consejos y artificios por los cuales se llevaron a cabo desde el año 1640 hasta el año 1662. Por algún tiempo, Hobbes ni siquiera pudo responder independientemente de lo que intentaran sus enemigos. A pesar de esto, su reputación en el extranjero era formidable y los extranjeros nobles ocultos que llegaron a Inglaterra nunca olvidaron presentar sus respetos al viejo filósofo. Sus trabajos finales fueron una autobiografía en verso latino en 1672, una traducción de 4 libros de la Odisea en rimas inglesas que condujeron a una traducción completa de la Ilíada en 1673 y la Odisea en 1675. En octubre de 1679, Hobbes transformó o sufrió un trastorno de la vejiga, luego un ataque de parálisis, de la que murió el 4 de diciembre de 1679 a los 91 años. Se dice que sus últimas palabras fueron un gran salto en la oscuridad, pronunciando en sus momentos finales de conciencia. Su cuerpo fue enterrado en la iglesia de San Juan Bautista de Derbyshire. A ver, en los albores del Renacimiento, el filósofo Nicolás Maquiavelo expuso en su principal obra, El Príncipe, lo que hemos visto anteriormente, la teoría de que el gobernante no debe regir sus actos por normas morales o procedentes del derecho natural, sino que debe reconocer como única guía el bien del Estado. Por su parte, Jean Bodin propugnó que el Estado debía asumir la soberanía absoluta sobre el pueblo. Sobre el concepto de razón de Estado, arguido por los anteriores, fueron formuladas las teorías contractualistas de Althaus, según las cuales la soberanía descansa en el pueblo, y el justnaturalismo de Hugo Grocio, que definió la injusticia como aquello que parece contrario a la comunidad de los seres sensitivos. Samuel von Putefort, quien aplicó al derecho
el método deductivo de las ciencias matemáticas adquirió valor el concepto de respeto recíproco. En su tratado más famoso, Hobbes, el Leviatán, señala formalmente el paso de la doctrina del derecho natural a la teoría del derecho como contrato social. Según este filósofo, en la condición de estado de naturaleza, todos los hombres son libres y sin embargo viven en el perpetuo peligro de que acontezca una guerra de todos contra todos. Desde el momento en que la sumisión por pacto de un pueblo al dominio de un soberano abre una posibilidad de paz, no la verdad, sino el principio de autoridad. En tanto sea garante de la paz, constituye el fundamento del derecho. Entonces, aquí vemos los principios del contrato, ¿no? Del pacto. Thomas Hobbes ha sido considerado a lo largo de la historia del pensamiento como una persona oscura. De hecho, en 1666 en Inglaterra se quemaron sus libros luego de haber sido tachado de ateo. Posteriormente, tras su muerte, se vuelven a quemar sus obras. En vida, Hobbes tuvo dos grandes enemigos, quienes fueron la iglesia anglicana y la Universidad de Oxford. La obra de Hobbes, no obstante, es considerada como una de las fundamentales en la ruptura con la línea de la Edad Media y el inicio de la modernidad. Sus descripciones de la realidad de la época son brutales. Más tarde diría respecto a su nacimiento, lo que hemos leído ya, el miedo y yo nacimos gemelos, ¿no? Ahora, aunque sobre todo conocido por su filosofía política, Hobbes escribió acerca de una gran cantidad de campos como la historia, geometría, teología, ética, filosofía y ciencia política. Muchas de sus opiniones son controvertidas, como su defensa del fisicalismo o materialismo mecanicista, teoría según la cual la naturaleza de todo lo que existe en el mundo es exclusivamente física y que no deja espacio a la existencia de otras entidades naturales como la mente, el alma, ni sobrenaturales. Según Hobbes, todos los animales, inclusive los humanos, no son más que máquinas de carne y hueso. A mediados del siglo XVII, época en la que Hobbes escribía esta teoría metafísica, gozaba de una mayor aceptación. El conocimiento de las ciencias físicas aumentaba a gran velocidad y aportaban explicaciones cada vez más claras sobre fenómenos que antes eran confusos o mal interpretados. Hobbes estuvo siempre en contacto con la Real Sociedad de Londres, ente científico fundado en 1660, y había conocido a pensadores franceses como Martin Mersenne, Pierre Gassendi, Descartes y el astrónomo italiano Galileo Galilei, a quien se considera como padre de la ciencia moderna y estaba muy vinculado a Francis Bacon, cuyo pensamiento había contribuido a evolucionar la práctica científica. En el campo de las ciencias y de las matemáticas, Hobbes vio la contrapartida perfecta para la filosofía escolástica medieval, que había tratado de reconciliar las aparentes contradicciones entre la ciencia y la fe. Al igual que muchos pensadores de la época, creía que la ciencia no tenía límites y que gracias a ella cualquier fenómeno de la naturaleza del mundo podía recibir una explicación formulada científicamente. En Leviatán, Hobbes afirma que el universo, es decir, toda la masa de las cosas, es corpóreo, posee un cuerpo material. Defiende la idea de que cada uno de los cuerpos posee longitud, dureza y profundidad, y que lo que no tiene cuerpo no forma parte del universo. Aunque Hobbes afirma que la naturaleza de todo es puramente física, no dice que el hombre pueda percibir todo lo físico. Declara que algunos cuerpos y objetos a los que llama espíritus son imperceptibles, aunque ocupen espacios y tengan dimensiones físicas. Algunos de ellos son espíritus animales
y son responsables de la mayoría de la actividad animal, especialmente del humano. Estos espíritus animales se mueven alrededor del cuerpo y transmiten información. Hobbes defendió el concepto de que los seres humanos son puramente físicos y que por consiguiente está regido por las leyes del universo. En estos dos conceptos su pensamiento es parecido al de Spinoza. Sin embargo, se diferencia en gran medida de este al afirmar que el ser humano es más que una máquina biológica. Hobbes interpretó la naturaleza mental, presentando una visión general y bastante esquemática de lo que pensaba que la ciencia acabaría revelando. Incluso así, tan solo consigue cubrir ciertas actividades mentales como el apetito, la visión y la motricidad voluntaria. Todos ellos fenómenos que se pueden explicar desde un punto de vista mecanicista. Según Hobbes, la persona se mueve continuamente para alcanzar sus deseos. Este movimiento se clasifica en dos tipos de acercamiento. Cuando la persona se acerca a las cosas que desea y de alejamiento cuando ésta se aleja de las cosas que ponen en peligro su vida. Así dice que la sociedad está siempre en movimiento. En una cita de Leviatán dice, porque aparte de las sensaciones y de los pensamientos, la mente del hombre no conoce otro movimiento, si bien con ayuda del lenguaje y del método. Las mismas facultades pueden ser elevadas a tal altura que distingan al hombre de todas las demás criaturas vivas. Leviatán, capítulo 3, de la consecuencia o serie de imaginación. En la introducción al Leviatán, usando como punto de partida el mandato deífico, conócete a ti mismo, Hobbes presenta una lectura peculiar a partir de entonces. Aborda explícitamente en el capítulo de Corpor, donde Hobbes afirma que podemos conocer la mente humana no solo por los métodos sintéticos, pero también por la experiencia de cualquier hombre que solo examinará su propia mente, es decir, mediante la introspección. Podemos conocer el comportamiento del ser humano. Hobbes también fue el inventor del moderno del compatibilismo, la idea de que las causas necesarias y las acciones voluntarias son compatibles. Hobbes pensó, ya que cada acto de la voluntad y cada deseo vienen de una causa, siguiendo una cadena causal hasta Dios, pero una persona actúa libremente si no encuentra un obstáculo en hacer lo que tiene en la voluntad de hacerlo. Es decir, somos libres y somos capaces de hacer lo que deseamos sin impedimento. En el libro de Leviatán, nuevamente, Hobbes dice, ¿qué es libertad? Libertad significa, propiamente hablando, la ausencia de oposición. Por oposición, significa impedimentos externos al movimiento. Puede aplicarse tanto a las criaturas irracionales e inanimadas como a las racionales. De acuerdo con esta genuina y común significación de la palabra, es un hombre libre quien en aquellas cosas de que es capaz por su fuerza y por su ingenio no está obstaculizado para hacer lo que desea. Leviatán, capítulo 21, de la libertad de los súbditos. Hobbes intenta aplicar a Dios y a otras entidades religiosas, como los ángeles, el concepto de espíritu animal. Sin embargo, defiende que únicamente Dios, en ningún otro espíritu físico, se puede determinar como incorpóreo. Según Hobbes, la naturaleza divina de los atributos de Dios no es algo que el intelecto humano pueda llegar a comprender íntegramente, por lo que el término incorpóreo es el único capaz de reconocer y honrar la sustancia incognoscible de Dios. Muchas personas han llamado a Hobbes ateo, tanto durante su vida como más recientemente. Sin embargo, la palabra ateo no significaba lo mismo en el siglo XVII. De todas formas,
deja claro que cree en que la existencia y naturaleza de todas las entidades religiosas son una cuestión de fe, no de ciencia, y que Dios, en concreto, seguirá estando siempre en más allá de nuestra comprensión. Todo lo que el ser humano puede saber de Dios es que existe y que es la causa primera y operador del universo. En cuanto a su pensamiento político, Hobbes se caracteriza por una gran división política que confrontaba dos bandos bien definidos. Los monárquicos, que defendían la monarquía absoluta, aduciendo que la legitimidad de esta venía directamente de Dios, y por los parlamentarios, que afirmaban que la soberanía debía estar compartida entre el rey y el pueblo. Hobbes se mantenía en una postura neutra entre ambos bandos, ya que si bien afirmaba la soberanía del rey, afirmaba también que el poder de éste no provenía de Dios, aunque se declina más por la monarquía. Leviatán, su obra máxima, ¿no? Junto con los tratados del gobierno civil de John Locke y el contrato social de Rousseau, pues, el Leviatán es una de las primeras obras de entidad que abordan la naturaleza humana, el origen de la sociedad y cómo se organiza la sociedad. En Leviatán, Hobbes expuso su doctrina de la fundación de estados y gobiernos legítimos y creó una ciencia objetiva de la moralidad. Esto dio lugar a la teoría del contrato social. Leviatán fue escrito durante la Guerra Civil Inglesa. Gran parte del libro se ocupa de demostrar la necesidad de una autoridad central fuerte para evitar el mal de la discordia y la guerra civil. Partiendo de la definición de hombre y de sus características, explica la aparición del derecho y de los distintos tipos de gobierno que son necesarios para la convivencia en sociedad. El origen del Estado es el pacto que realizan las personas entre sí, mediante el cual se subordinan desde ese momento a un gobernante, quien a su vez procura el bien de todos los súbditos y de sí mismo. De este modo se conforma la organización social. A partir de una comprensión mecanicista de los seres humanos y sus pasiones, Hobbes postula cómo sería la vida sin el gobierno, una condición que él llama el estado de naturaleza. En este estado, cada persona tendría derecho o licencia, o todo en el mundo. Esto, argumenta Hobbes, conduciría a una guerra de todos contra todos. La descripción contiene lo que se ha llamado uno de los pasajes más conocidos de la filosofía inglesa, que describe el estado natural en que estaría la humanidad si no fuera por la comunidad política. En su obra Leviatán dice lo siguiente: en tal condición no hay lugar para la industria porque su fruto es incierto y en consecuencia no hay cultura en la tierra, no hay navegación ni uso de mercancías que puedan importarse por mar, ningún edificio cómodo, no hay instrumentos para mover y quitar cosas que requieren mucha fuerza, ningún conocimiento de la faz de la tierra, sin cuenta de tiempo, sin arte, sin letras, ninguna sociedad, y que es lo peor de todo, miedo continuo y peligro de muerte violenta, y la vida del hombre solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve. Leviatán, capítulo 13, de la condición natural de la humanidad, en lo que respecta a su felicidad y miseria. En tal estado, las personas temen a la muerte y carecen tanto de las cosas necesarias para una vida cómoda como de la esperanza de poder trabajar para obtenerlas. Entonces, para evitarlo, las personas acceden a un contrato social y establecen una sociedad civil. Habla del derecho de naturaleza, al que se refiere como la libertad de utilizar el poder que cada uno tiene para garantizar la autoconservación. Cuando una persona se da cuenta de que no puede seguir viviendo en un estado de guerra civil continua, surge la ley de naturaleza, que limita al hombre a no realizar ningún acto que atente contra su vida o la de otros. De esto se deriva la segunda ley de naturaleza, en la cual
Cada hombre renuncia o transfiere su derecho mediante un pacto o convenio a un poder absoluto que le garantice un estado de paz. Según Hobbes, la sociedad es una población debajo de una autoridad soberana, a quien todos los individuos de esta sociedad deben algunos derechos en aras de la protección. Cualquier poder ejercido por esta autoridad no puede ser resistido, porque el poder soberano del protector se deriva de que los individuos entreguen su propio poder soberano para su protección. Los individuos son, por lo tanto, los autores de todas las decisiones tomadas por el soberano. El que se queja del daño de su soberano se queja de que él mismo es el autor y por lo tanto no debe acusar a nadie más que a sí mismo, ni a sí mismo de la injuria, porque hacer daño a uno mismo es imposible. No hay doctrina de la separación de poderes en la discusión de Hobbes. Según Hobbes, el soberano debe controlar los poderes civiles, militares, judiciales y eclesiásticos, incluso las palabras. ¿Cuáles fueron las ideas de Hobbes con respecto al crimen? A pesar de que generalmente no se le cataloga como tal, Hobbes puede ser reconocido como uno de los antecesores de la escuela clásica, de la criminología, puesto que él mismo ya reconoce en el Leviatán los principios de legalidad jurisdiccional y de proporcionalidad de la pena, en tanto que también reconoce la existencia de un cálculo de costos y beneficios de los actores, ya que si la pena es inferior a los beneficios del crimen, deja de ser castigo y pasa a ser el precio de la legalidad, de la ilegalidad. Así sostiene que si el daño infligido es menor que el beneficio de la satisfacción que naturalmente sigue al delito cometido, este daño no queda comprendido en tal definición. Y es más, y es más bien el precio o redención y no la pena señalada a un delito. En efecto, es consustancial a la pena tener como fin la disposición de los hombres a obedecer la ley, fin que, si es menor que el beneficio de la transgresión, no se alcanza. Antes bien, se aleja uno en sentido contrario. Algunos autores ligan también a Hobbes a las teorías económicas de la criminología, además de la escuela clásica, pues sostienen que la disuasión del castigo depende de que él mismo sea efectivo y no haya impunidad en las palabras de Hobbes. La ambición y la codicia son también pasiones absorbentes y opresoras, y en cambio, la razón no siempre actúa para resistirlas. Por tanto, en cuanto a la esperanza de impunidad aparece, se manifiestan sus efectos. Hobbes también tuvo puntos de vista sobre lo religioso. Las opiniones religiosas de Hobbes siguen siendo controvertidas, ya que se le han atribuido muchas posiciones y van desde el ateísmo hasta el cristianismo ortodoxo. En los elementos de la ley, Hobbes proporcionó un argumento cosmológico para la existencia de Dios, diciendo que Dios es la primera causa de todas las cosas. Hobbes fue acusado de ateísmo por varios contemporáneos. Bramall lo acusó de enseñanzas que podían conducir al ateísmo. Esta fue una acusación importante y el propio Hobbes escribió en su respuesta eh, que el ateísmo, la impiedad y similares son palabras de la mayor difamación posible. Hobbes siempre se defendió de tales acusaciones. También en tiempos más recientes, eruditos como Richard Tuck o Pock han, han hablado mucho de sus puntos de vista religiosos, pero todavía existe un desacuerdo generalizado sobre el significado exacto de los puntos de vista inusuales de Hobbes sobre la religión. Como ha señalado Martinich, en la época de Hobbes, el término ateo se aplicaba a menudo a las personas que creían en Dios, pero no en la divina providencia.
o a las personas que creían en Dios, pero también mantenían otras creencias que se consideraban incompatibles con tal creencia o juzgado incompatible con el cristianismo ortodoxo. El decir, o bueno, según Martinich, él dice que este tipo de discrepancia ha llevado a muchos errores al determinar quién era ateo en el periodo moderno temprano. En este sentido, moderno, temprano, extendido del ateísmo, Hobbes tomó posiciones que estaban en total desacuerdo con las enseñanzas de la Iglesia de... Por ejemplo, argumentó repetidamente que no hay sustancias incorpóreas y que todas las cosas, incluidos los pensamientos humanos e incluso Dios, el cielo y el infierno, son corpóreas, materia en movimiento. Argumentó que aunque las escrituras reconocen espíritus, sin embargo, en ninguna parte dice que son corpóreas, lo que significa que no tiene dimensiones ni cantidad. En este punto de vista, Hobbes afirmó estar siguiendo a Tertuliano. Al igual que John Locke, también afirma que la verdadera revelación nunca puede estar en desacuerdo con la razón y la experiencia humana. Aunque también argumentó que las personas deberían aceptar la revelación y sus interpretaciones por la razón de que deberían aceptar los órdenes de su soberano para evitarlo. Mientras estaba en Venecia, Hobbes conoció a Fulgencio Micancio, un colaborador cercano de Paolo Sarpi, quien había escrito contra las pretensiones del papado el poder temporal en respuesta al interdicto del Papa Pablo V contra Venecia, que se negaba papa, a reconocer papal prerrogativas. Jacobo I había invitado a ambos hombres a Inglaterra en 1612. Micancio y Sarpi habían argumentado que Dios quería la naturaleza humana y que la naturaleza humana indicaba la autonomía del estado de los asuntos temporales. Cuando regresó a Inglaterra en 1615, William Cavendish mantuvo correspondencia con Micancio y Sarpi, y Hobbes tradujo las cartas de este último del italiano que circulaban entre el círculo del Túnel. Así hemos llegado a resumir algunos de los pensamientos de Hobbes, Thomas Hobbes. Sin embargo, lo que a nosotros nos importa es buscar un poco sobre el pensamiento político de Thomas Hobbes. ¿Qué, qué piensa Thomas Hobbes de esto? O sea, cuál es su aporte? ¿Cuál es su vigencia? ¿Cuál es la vigencia de Thomas Hobbes en este sentido? Entonces, vamos a tratar de resumirlo en 7 puntos. ¿No? 7 puntos, ¿no? Entonces, Thomas Hobbes plantea que para los hombres, o sea, que para que los hombres puedan vivir juntos sin caer en la anarquía y la guerra, es necesario un Estado fuerte y autoritario. Para lograr esto, es imprescindible establecer una relación de soberanos y súbditos entre los hombres. El monopolio del poder político garantiza la supervivencia de la comunidad, para lo cual es necesario que todo aspecto de la vida se encuentre en manos del soberano. Hobbes prefiere, por ello, al rey que a la asamblea, ya que a cualquier división del poder pone en debilidad al Estado. O sea, Hobbes prefiere la monarquía, ¿no? Para lograr esta unidad del poder y la centralidad del mismo, es necesaria la generación de desigualdades, eliminando las igualdades originales que existen entre los hombres en el estado de naturaleza. De acuerdo a sus postulados de la igualdad, brota la desconfianza y a partir de ella el estado de guerra entre individuos.
Nadie está tranquilo por más fuerte que sea, mientras no cuente con amparo de los demás. Ejemplifica diciendo que el hombre más débil puede matar al más fuerte mientras duerme. Nadie está seguro si está rodeado de gente que en algún momento puede matar a otro. La necesidad del Estado fuerte y autoritario parte de una visión pesimista del hombre, ya que el autor considera que cada uno tiene que ceder su agresividad, ponerla bajo el manto de un soberano que sea el monopolizador de toda la agresividad humana. Se logra así una autoridad absoluta que pone orden a la vida humana. Entonces, Hobbes postula de que se debe de erigir, se debe de construir un Estado, pero un Estado gobernado por un monarca, ¿no? Y a la vez el Estado, la gente, sometida a esto. El estado de naturaleza, en un segundo punto, e implicancias del estado de guerra. En el estado de naturaleza existen ciertas características objetivas y subjetivas que contienen inmanentes el desenlace de un estado de guerra. Existe un clima de inseguridad y temor permanente que conduce a la lucha de todos contra todos. Ante la ausencia de un poder central unificado que obligue a todos, nada impide el desenlace de violencia. A esta ausencia se suma que los bienes son escasos y no alcanza para todos. La naturaleza nos coloca en la obligación de competir por los recursos. En términos subjetivos, cada uno tiene la capacidad de usar la violencia como herramienta para la subsistencia. Los conflictos son inevitables. Al no haber una autoridad central, cada uno tiene derecho a la propia conservación. Y para esto puede utilizar cualquier medio. Dado que existe un estado de igualdad entre los hombres, todos son enemigos potenciales. De la condición de igualdad brota la desconfianza y de esta la guerra. Atacar primero siempre es la mejor opción para la autoconservación. Por esto es que señala que el hombre es lobo para el hombre. 3. La vida humana en el estado de naturaleza. La vida humana en el estado de naturaleza para Hobbes era solitaria, pobre y áspera. El hombre en principio vivía en enfrentamientos mortales, sin existencia de ley ni justicia. Nadie podía asegurarse el fruto de su trabajo ni las condiciones de una vida confortable. Cada persona buscaba en el estado de naturaleza lograr sus deseos. Había una situación de competencia y desconfianza permanente. Los fuertes se imponían sobre los más débiles, obligaban a los demás. El trabajo era un aspecto que era obligado por los más fuertes, pero también se ve que el hombre fuerte tiene muy poca diferencia con respecto a los débiles. En este estado de naturaleza humana, la vida de los hombres más débiles también tiene más o menos el mismo poderío que los hombres fuertes. La irracionalidad es incontrolable a causa de la escasez de recursos. La propia naturaleza coloca a los individuos en situación de confrontación a partir de condiciones objetivas. Estas son motor de la voluntad de dañarse recíprocamente, puesto que una multitud de hombres desea adquirir determinados bienes de subsistencia fundada en el interés individual de conservar la vida, lo más preciado para los individuos en este estado de naturaleza. El estado de naturaleza conduce a los hombres hacia un evidente estado de guerra, de desconfianza, deseo de poder, debido a que no existe un criterio de justicia. Este permanente estado de guerra no permite que exista desarrollo de la humanidad como tal. Los intereses son inmediatos y no se aspira a nada más que a la supervivencia.
Cuatro, el rol de las pasiones y la razón en la salida del estado de naturaleza. Las propias características objetivas de la naturaleza y del sujeto generan la necesidad de salir del estado de naturaleza. La razón y las pasiones confluyen en el individuo para dar el paso trascendente del estado de naturaleza al estado social. Estas dos fuerzas motivan salir del estado de naturaleza. La razón permite la posibilidad de imaginar un mundo diferente donde exista una fuerza común que concentre el poder e impida que los hombres se maten unos a otros, mientras que la pasión aporta el miedo a la muerte y el deseo de un mundo diferente. Estas dos fuerzas confluyen en el contrato. A través de este contrato se cede al soberano el ejercicio de la autodefensa para que el Estado concentre la autoridad de ejercer la defensa de todos. El Estado pasa a monopolizar la autoridad y a ejercer violencia legítimamente. Esta unidad del poder soberano puede hacer lo que quiera, siempre y cuando garantice la vida. O sea, el contrato es importante. El pacto de unión. La voluntad racional de salir del estado de naturaleza constituye la necesidad de construcción de un poder unificado. De este modo se constituye el pacto de unión por la necesidad de un poder común que garantice la paz. Por lo cual es preciso que se haga entrega del poder efectivo de cada uno. Este pacto, una vez creado, es irreversible y de sujeción, puesto que el individuo se encuentra sujeto a la voluntad del soberano. Cada uno de los súbditos deben implicarse en un mutuo consentimiento de eliminación de igualdad para acceder a la eliminación de disidencias y así legitimar el poder autoritario concentrado en una misma persona. Los individuos hacen del pacto porque necesitan una autoridad soberana. El soberano aparece como un tercero y no tiene compromiso con los súbditos. Todos se obligan a transferir su derecho de gobernarse a sí mismos, eligiendo una asamblea o hombre que los represente. El soberano no tiene obligación con los súbditos, dado que los súbditos aceptan todas las decisiones del poder soberano. La única obligación del soberano es proteger la vida de los súbditos. Poder soberano, sus características. El pacto es multilateral, donde cada hombre reconoce como soberano a un tercero, cuya autoridad ha sido reconocida por todos. El pacto es irrevocable, ilimitado o absoluto, e irreversible. Es irrevocable porque no consiste en un acuerdo entre dos partes, sino de todos, tomado singularmente, reconociendo la autoridad de un tercero. Por tanto, es un pacto de sujeción entre los individuos. Es irrevocable de hecho y derecho. De hecho, porque no basta una decisión mayoritaria de votos para ser revocado, sino que necesita la unanimidad, algo inviable en los hechos. De derecho, porque el contrato involucra a un tercero sin cuyo consenso no puede ser disuelto. El pacto es ilimitado o absoluto porque hay un único poder soberano que no tiene ninguna limitación para ejercer su autoridad. No tiene ningún vínculo de obligación con nadie. Las leyes las hace el soberano. El pacto también es indivisible, ya que existe un único titular que concentra todos los poderes en su voluntad, la fuerza y el derecho. No es posible garantizar la paz si esta unidad, la espada de la justicia y de la guerra, ambas espadas están unidas en el poder que actúa contra los enemigos. Finalmente, las clasificaciones clásicas de forma de gobierno. Hobbes no acepta la clasificación de Aristóteles de las distintas formas de gobierno. En tal sentido, niega que existan formas malas y buenas de gobierno. Para él, esto no es más que un juicio de valor subjetivo.
Lo esencial para el autor es que el poder esté concentrado independientemente de en quién lo esté. Si es rey o tirano, no es más que una apreciación valorativa. Tampoco acepta la noción de división de poderes ni la existencia de partidos políticos. No considera que dentro del poder absoluto exista alguna división. Menudo problema, ¿no? La pregunta que se viene, ¿cuál es la relevancia del pensamiento político de Hobbes en la historia del pensamiento político contemporáneo? ¿Cuál es su relevancia? ¿Cuáles son cuáles son sus limitaciones, ¿no? ¿Cuáles son sus contraveniencias, ¿no? ¿Por qué eh, tendríamos que señalar o cuáles serían esos puntos con los cuales estamos en desacuerdo? El absolutismo que propone Hobbes no es, no es el modelo a seguir de las naciones contemporáneas. Hoy en día, más que nunca, ese gobierno que propone Hobbes no es el gobierno que está como modelo a seguir, aunque existan, ¿no? Aunque existan, ¿no? Hobbes propone un Estado fuerte y autoritario, ¿no? Y hoy en día es lo contrario, ¿no? Le han quitado poder al Estado, le han quitado poder al Estado, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir sobre eso, no? Tendríamos algo que acotar. Me gustaría que ustedes puedan pensar en todo lo que corresponde del tiempo. eh, ¿Qué observaciones encontrarían a este pensamiento político de Hobbes, ¿no? Este Leviatán, para Hobbes el Leviatán es el Estado. Entonces, ¿qué se encuentra? ¿Cómo frenar? ¿Cómo remediar? ¿No? ¿Cómo gobernar? ¿Y qué nos dice la Biblia también? ¿Qué nos enseña la Biblia? La Biblia ciertamente nos habla de un Estado teocrático, ¿no? Pero también en modelo de gobierno de iglesia también nos habla de un modelo este, que hoy sería meritocracia. O sea, eh, se observa que se deben de buscar personas ilustres o personas que den la talla para asumir cargos. Eh, y eso es por el uso de la democracia también. En la Biblia hay ciertos modelos interesantes, ¿no? Me gustaría entonces, hermanos, que podamos nosotros, a partir de lo que hemos podido investigar, qué, qué modelos podemos encontrar en nuestro tiempo que se asemejen a la postura de Thomas Hobbes. ¿Qué, qué repercusiones, qué repercusiones trae el pensamiento de Hobbes? ¿Cuáles son sus aportaciones y cuáles son también sus observaciones, ¿no? Si tuviéramos que observar, ¿no? Entonces, este defensor del régimen absoluto, del absolutismo político, eh, da aportes, da aportes para que hoy en día se pueda manejar
se puedan manejar los gobiernos, ¿no? Los gobiernos que de alguna manera son representados por el Estado, ¿no? Y estos a su vez, Estado representado por un presidente, por un monarca, por un primer ministro, entre otros, ¿no? Entonces, hermanos, a ver, tratemos de analizar esto, tratemos de encontrar cuáles son los pormenores, ¿no? Cuáles son aquellas ideas que, que no son compatibles, que no son compatibles, ¿no? Con una idea, con un gobierno que tendría que ser, eh, vamos a decir, influenciado por principios cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué podíamos observar en Thomas Hobbes, en su modelo, en su modelo, eh, ¿qué podemos observar que no acompaña al sentido del mensaje, al sentido del concepto cristiano, ¿no? Entonces, eso es lo que nos tocaría, nos tocaría analizar en este tiempo, hermano, a ver si podemos hacerlo. Aparte de los trabajos que están haciendo, eh, cada uno de estos temas que tocamos durante, o que vamos a seguir tocando, de alguna manera tiene vigencia, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que hoy en día se usa, se usa, ¿no? Es lo que hoy en día se piensa, es lo que hoy en día los estados se rigen a estas formas de ver el mundo, ¿no? Entonces, para Hoss es legítimo tener un gobierno, ¿no? Y este gobierno debe ser tratado como Dios. O sea, para él el monarca es un Dios pequeño, es un Dios pequeño. Y entonces, cuando leíamos, dice, no, entonces no vale de ninguna manera al Estado reclamar al monarca, porque cuando reclama al monarca se está reclamando a sí mismo, ¿no? Entonces, eh, y Hobbes utiliza el caos para justificar su modelo de gobierno, ¿no? O sea, en un mundo de caos, en un mundo de guerras civiles, un mundo de incomprensiones, la única salida es un monarca y, y esto solamente puede llevar por medio de un acuerdo. Pero mi pregunta es, ¿por qué tendría que ser un monarca? ¿Por qué no llegar a un acuerdo? Pero Hobbes diría, no, es que nunca se van a poner de acuerdo. El monarca va a traer la solución. Si no se ponen de acuerdo, jamás también el monarca va a ser elegido, ¿no? Entonces Hobbes dice, no, tienen que someterse, solamente a ojos cerrados, someterse y luego el monarca traerá la solución. Bueno, esto es absolutismo total, ¿no? Absolutismo total, ¿no? O sea, tú tienes que suspender tus derechos, negarte a ti mismo para regalárselo a otro o darle poder a otro sin reclamar luego lo que venga. Pues esto es una locura, ¿no? Eso es una locura, ¿no? O sea, la creación del Estado se legitima por una causal que es, que es el caos total, ¿no? Pero sobre todo la monarquía, ¿no?
la monarquía, ¿no? Y aquí el término que Hobbes usa, ¿no? El hombre es lobo para el hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre se come al hombre, ¿no? Y esto es una visión totalmente pesimista de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, si Hobbes ya no confía en la naturaleza humana, ¿por qué tendría que escoger un rey? ¿Por qué tendría que escoger a un monarca si es igualmente de humano, ¿no? Entonces, no tiene sentido hasta cierto punto, su modelo político, ¿no? Eh, trata de presentar un modelo de monarquía como solución a los problemas de la humanidad, pero en el intento anula todos los derechos. ¿Qué quiere decir? De que ya no hay forma de reclamo. Eso es fatal. Eso es fatal, ¿no? O sea, darle tú poderes plenos a un monarca y luego eh, pensar que todo va a ir bien es lo de locos, ¿no? Si un humano siempre va a estar manejando, los problemas siempre van a existir. La historia nos ha mostrado que todos los gobernantes han tenido errores y más errores que virtudes. Entonces, me gustaría, hermanos, que ahí ustedes puedan analizar un poco, reflexionar sobre Thomas Hobbes. Y ahí los dejo, hermanos, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.